Hola, bienvenidos al podcast Somos. Mi nombre es Alex Mago y hoy estoy con Alex García. ¿Qué tal, Alex Mago? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí, mira, visitándote en tu nuevo proyecto, que te deseo todo el éxito del mundo. Gracias. Te conozco de hace rato y sé que las cosas que te apasionan las haces muy bien. Y eso me gusta. Tú has sido muy importante en mi vida por esa parte me acuerdo, pues yo arranqué con todo este tema de conocerme a mí mismo cuando llegué contigo, que fue como en, ¿qué será? 2018. 2018. Ajá. Así es. Y este podcast existe, o sea, de cierta manera gracias a ti, porque por eso eres el primer invitado, porque de cierta manera tú eres inspiración para esto que estoy creando. Este podcast de Somos lo creé a través del amor. Experimenté esta vibración dentro de mí y la primera vez que la experimenté fue, no sé, 2019 tal vez, que estábamos en una meditación, en Curso de Milagros, y ese día te agradecí un chingo, ni siquiera sabía por qué, pero te agradecí un chingo, y no sé, siento que voy a estar agradecido toda la vida contigo por eso. Muchas gracias. Mira, para mí realmente, aunque no estemos muy en contacto en algunas ocasiones, pero no te pierdo la pista tampoco, ¿no? O sea, como que se ha generado una conexión muy padre contigo, con tus proyectos, porque pues todo es un aprendizaje a final de cuentas. Me siento muy privilegiado de ser la primera persona que tú invitas a este proyecto, porque realmente veo el potencial en ti, siempre lo he visto, siempre te lo he dicho, ¿sí? El gran potencial que tienes, la gran conciencia que tienes, esas ganas, por ejemplo, de experimentar el mundo tal como es, pero desde una conciencia completamente distinta, diferente a como la demás gente la experimenta, incluso hasta de la forma que yo lo experimenté, ¿sí? Entonces, de alguna forma, en algún punto tú te vuelves de la misma forma mi maestro, ¿sí? Tal como tú aprendes de mí, yo también aprendo de ti, porque al final de cuentas somos proyección, tú de mí, yo de ti y de todos los que nos rodean, ¿verdad? Entonces, esto se vuelve muy bueno, puesto que en muchas de las ocasiones nosotros ni siquiera sabemos el gran alcance que podemos tener. Y entonces, tú eres esa parte, por ejemplo, que se mantiene en contacto y que me hace ver precisamente eso, el alcance que se puede tener con algo tan simple, tan sencillo, como es una meditación, como es una práctica, como es una plática. Contigo, te lo dije la otra ocasión, he disfrutado el hecho, por ejemplo, de platicar contigo, porque difícilmente, platico con alguien a tal profundidad, ¿sí? Todas las pláticas, y realmente es un gusto y un placer siempre que nos vemos, porque las pláticas se tornan de media hora, una hora, o sea, se tornan de horas, ¿no? En alguna ocasión, creo la penúltima vez que nos vimos, hasta las 3 de la mañana. Parecía peda, güey. Peda sin alcohol, ¿no? O sea, pero 2, 3 de la mañana, eso fue lo que duró la plática, ¿no? Entonces, es un compartir desde otra perspectiva. No pesa, por ejemplo, el hecho de desvelarte de esa forma, de esa manera, compartiendo, platicando cosas o temas que son de interés mutuo, de crecimiento mutuo, porque te lo digo, o sea, de igual manera, yo me proyecto en ti, tú te proyectas en mí, yo puedo verte a ti y también puedo ver
en ciertas áreas de mi vida lo que yo incluso puedo llegar a ser, ¿verdad? Entonces, ahí nos vamos complementando, ¿sí? Y todo se forma como parte de una misma creación, para ir tomando conciencia, para ir creciendo e ir evolucionando. Sí, esas pláticas, yo cuando platico con alguien, usualmente profundizo un chingo. Y es mi manera de platicar. Puedo hablar de cosas muy X, o sea, no importa de lo que hablemos, pero siempre mi intención al platicar con una persona es profundizar sobre la vida. Entonces dije, ¿por qué no hago un pinche podcast? Y ya. Claro. Porque si ya lo hago todos los días, pues ¿por qué no, de cierta manera, pues más personas experimentan esa conversación, eso que se está creando a través del diálogo? Claro, porque nosotros, a final de cuentas, nos conocemos a través de eso. Nuestra intención, por ejemplo, ahora es hacer una pregunta para verme proyectado, para ver la respuesta que yo me estoy dando a través de las demás personas. Esto, al final de cuentas, de repente no se entiende muy bien, ¿no? Porque de repente dices, ¿cómo me estoy proyectando? ¿Cómo lo que está diciendo me atañe a mí? ¿Cómo lo que la otra persona hace es lo que yo soy, ¿no? Entonces, a final de cuentas, lo platicábamos hace un instante, la mente es creativa, la mente es la que se manifiesta de muchas formas, de muchas maneras. Infinitos son los caminos de la mente, ¿sí? Es el área de las posibilidades infinitas. Entonces, nosotros en nuestro entendimiento muy limitado, porque nos limita nuestro propio mapa mental que hemos ido creando, formulando, o el propio mapa, por ejemplo, que incluso otra persona vino y instaló en mí. Entonces, como es, vamos a suponer, un nuevo programa, supongamos, por ejemplo, que es como una computadora, que somos como una computadora, y entonces el nuevo programa se instala. Sabes lo que hace el programa, pero no lo conoces, no conoces el funcionamiento del programa, ¿sí? Entonces, no nos conocemos, o sea, tenemos instalada información que ni siquiera conocemos, que ni siquiera sabemos manejar, ¿verdad? Tal es así, por ejemplo, que no nos conocemos ni siquiera nosotros mismos. No nos damos cuenta que todo lo que está sucediendo en el plano físico lo estamos creando nosotros. Exactamente, empezando desde ahí, ¿no? Por ejemplo, yo solamente puedo renegar de los resultados que estoy viendo en mi vida, pero en ningún momento, en ningún punto de mi vida me he dado cuenta dónde se formó esa creación, dónde fue creado eso. Y entonces yo pienso que esto simplemente viene del exterior, que todo el mundo está en mi contra, que Dios mismo está en mi contra, el universo, como lo quieras llamar, ¿no? Está en mi contra, cuando soy yo el único que se está proyectando de esa forma, pensando incluso, por ejemplo, que estamos en completa separación, ¿sí? Y entonces, al final de cuentas, veo el resultado y no lo entiendo. Trato de entenderlo, pero lo único que sé hacer, o hago, perdón, lo mejor que sé hacer, que es buscar el culpable de lo que me está sucediendo y aconteciendo en el momento. Sí, si nos diéramos cuenta que realmente todo lo que está sucediendo es una creación de nosotros, ya no nos haríamos tan pendejos y estaríamos haciéndonos responsables de, ok, choqué, ¿qué mensaje tiene eso para mí? Me enfermé, ¿qué mensaje tiene eso para mí? Hice esto, ¿desde dónde lo hice? No sé, o sea, todo habla de nosotros. Y lo más importante es darnos cuenta de ese poder, esa divinidad que tenemos nosotros de crear todo lo que existe. Esto lo fabricaron muchas empresas, pero nosotros co-creamos esto junto con ellos. Y ellos no lo saben. Y nuestra mente no lo alcanza a entender. Pero es la verdad. Claro.
Claro, porque existe, por ejemplo, una necesidad. O sea, esta necesidad obviamente es información. Estoy generando información en base a mi pensamiento. Y todo lo que observamos a nuestro alrededor tuvo que surgir primero como pensamiento y luego como una manifestación. Eso es la parte que nosotros no entendemos. O sea, cómo mis pensamientos se comienzan a manifestar. Tal vez no de la forma ni de la manera que yo espero que se manifieste, pero sí de la forma o de alguna forma que alguien va a captar esa señal y dice, tengo una idea. Y tengo una idea buena de negocio. Entonces, ¿por qué no hacemos, por ejemplo, una lámpara? ¿Por qué no hacemos una cámara, un micrófono? ¿Por qué no hacemos esta manera en la que nosotros podamos satisfacer una necesidad? ¿Sí? Entonces, ¿quién generó la necesidad? Entonces, somos parte de esa manifestación. Una manifestación, por ejemplo, proyectada solamente, inicialmente como un pensamiento. Entonces, este pensamiento sale de mí y no me doy cuenta, como te decía hace un instante, no me doy cuenta del alcance de ese pensamiento, no me doy cuenta. Entonces, ya solamente obtengo el resultado y ni siquiera fui consciente de mi propia manifestación. Y lo veo como algo completamente externo a mí. ¿Sí? Veo, por ejemplo, por ejemplo, la marca fulana de tal hizo la cámara y luego la computadora le hizo otra marca, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no veo, por ejemplo, cómo mi poder de manifestación o esta intención que yo tengo a través de la necesidad, entonces se pueda ver proyectado y manifestado en absolutamente todo. Imagínate, o sea, está cabrón cómo creamos esto. O sea, ahorita nuestra mente está diciendo, ¿cómo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué creamos? Y estás, o sea, ¿cómo? Y probablemente nunca lo entienda la mente, pero pues no importa. Es importante conectar con esa conciencia de todo lo que sucede, todo lo que me pasa, yo lo creé y es mi responsabilidad vivirlo de la manera consciente. Sí, necesitamos que entender una cosa. Nuestro pensamiento no es nuestra mente. ¿Sí? Nuestro pensamiento no es nuestra mente. El pensamiento es muy limitado. La mente no. La mente no ha sido generada por nosotros, sino que nosotros pertenecemos a una sola mente. ¿Sí? Entonces, bueno, esto tendrá, no sé, esto, por ejemplo, podría ser tema de otra plática, ¿no? Sin embargo, nosotros desde nuestro análisis de pensamiento estamos precisamente limitados, como te lo mencionaba antes, precisamente por el mapa ya instalado, preinstalado, ¿no? El que más se nos ha ajustado a nosotros. Entonces, desde ahí, nuestro pensamiento nos limita, nos limita al entendimiento analítico, ¿sí? Entonces, si yo comienzo a analizar y meto, por ejemplo, toda la lógica que pueda yo tener con respecto a una situación, va a ser limitado, ¿sí? Porque en ese análisis no voy a alcanzar a dilucidar, por ejemplo, el alcance verdadero que tiene la mente, ¿sí? Entonces la mente se puede, te decía, manifestar desde muchos ángulos, desde muchos puntos de vista, desde muchos puntos de vista que ni siquiera soy consciente, ni siquiera me estoy dando cuenta dónde mi mente está, ¿sí? O cómo se está manifestando. O, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Tú y yo nos conocemos desde hace algún tiempo. Entonces, ahora nuestro pensamiento de alguna forma está relacionado, está mezclado. Yo he adquirido algunas ideas tuyas y tú mías, siendo parte de una misma mente. Entonces, por ejemplo, ahora tú estás haciendo cosas bajo una influencia de algo a lo mejor que yo dije, y entonces te digo, aquí es donde nosotros perdemos el verdadero alcance de nuestra mente.
¿sí? Entonces, y ahora incluso pasa lo mismo, ¿no? Conmigo, o sea, yo puedo estar haciendo algunas o intentando hacer algo, por ejemplo, de lo que tú o en lo cual tú eres experto, pues, ¿sí? Entonces, ese es el compartir. Esos son solamente una parte mínima, ínfima de los alcances que nuestra mente puede tener y de la influencia que nuestro pensamiento puede tener sobre incluso la demás gente. Sí, justamente por eso sentía este anhelo de mi alma de que esto que yo platico todos los días, esto que está en mí, esta experiencia, pues que las demás personas la experimenten desde donde están. Porque se me hace algo súper importante. Sí. Ese compartir. Porque ese compartir de ser tú mismo es unidad. Por eso se llama Somos, claro, el podcast, porque somos. ¿Somos qué? Somos no hay una palabra después de somos, simplemente somos. Simplemente el existir. Sí, está muy padre tu concepto, entonces, porque digamos que se llega a algo universal, ¿sí? A la unicidad, a la unidad. O sea, que eso es lo que a final de cuentas, y bueno, de una forma diferente, todos nos lo planteamos en algún punto, de llegar precisamente a esa unidad, aunque nosotros, no entendamos o no entendemos muy bien cómo funciona. Eso es parte básica del conocimiento de nosotros mismos. Sin embargo, la gente vivimos engolosinada con todo, con los problemas, con nuestra economía, con el dinero, con la pareja, con el amor de pareja, ¿no? O lo que nosotros pensamos que es el amor, y con los hijos, con la casa, con todo lo que significa materia. Todo significa, por ejemplo, un distractor para mí. Entonces, desde ese punto no llego al autoconocimiento, porque entonces toda mi atención está dispersa, está fuera de mí. Entonces, si yo ni siquiera, por ejemplo, entiendo que la vida que yo estoy viviendo es meramente la vida que me estoy planteando desde mi interior, es la relación, por ejemplo, que yo tengo conmigo mismo, desde ahí no estoy entendiendo la vida, no estoy entendiendo absolutamente nada. Pero son temas, por ejemplo, que si son expuestos a una persona que no le interesa, pues te va a catalogar como loco, o te va a decir, pues ahora que te fumaste, mago, ¿no? Te va a decir, ahora con quién te andas juntando, ¿no? Eso sí me la dicen un chingo. Ahora con quién te andas juntando, porque entonces, pero esta es la perspectiva de la gente, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, en este punto nos metemos a lo que viene siendo la parte religiosa, ¿sí? Donde siempre en todas las religiones, no me refiero a ninguna en específico, pero en todas las religiones hacen alusión a que nosotros somos hijos de una deidad, a que somos hijos de Dios, ¿no? O sea, y desde ahí, digo, o sea, somos hijos de un Dios o somos hijos del universo, como te digo, como lo quieras llamar. En este momento y a partir de ahora yo le llamo Dios solamente para poder ejemplificar algo, ¿no? Entonces, bueno, somos hijos de Dios, ¿no? Pero vivimos tan jodidos, ¿sí? O sea, ¿cómo se explica que un hijo de un Dios, o sea, pueda vivir tan jodido, pueda ser tan carente, ¿sí? Pueda ser tan limitado incluso? Entonces, nosotros, a final de cuentas, estamos incurriendo en todo lo que un Dios hace, sin siquiera ser conscientes de lo que estamos haciendo, porque somos creadores de nuestra propia vida. Por lo menos eso dicen un chingo de libros, ¿no? Somos creadores de nuestra propia vida. ¿Desde dónde la estamos creando? ¿Desde dónde la estamos generando? ¿Por qué sufrimos tanto, por ejemplo? ¿Sí? Y nos podríamos pasar la siguiente hora haciéndonos 1000 cuestionamientos de este tipo, ¿sí?
solamente para darnos cuenta que no somos conscientes verdaderamente de lo que estamos viviendo ni cómo lo estamos proyectando desde nuestra forma de pensar. Sí, porque si entre más consciente estás de lo que realmente eres, de esa divinidad que eres, más fácil es la vida. Súper fácil. Y entre más desconexión hay contigo mismo, más difícil es la vida. Todo te llega y todo te abruma y todo te chinga. Claro. Entonces, ahí lo importante es esta conexión con uno mismo. La conexión conmigo mismo es la que me va a permitir disfrutar la vida. Y la desconexión lo que va a hacer es que yo, me quiera dar un tiro. Sí. Mira, para mí, por lo menos yo lo pienso así, ¿no? Dios es muy fácil. Es tan, pero tan fácil, tan y tan sencillo. Lo que me quiere dar es tan sencillo que no lo entiendo. Porque dentro de mi análisis, que además es muy pendejo, ¿no? Mi análisis, o sea, estoy tratando de analizarlo todo, absolutamente todo, de entenderlo todo, ¿sí? Entonces, a Dios simplemente no se le puede entender, se le experimenta, no se le analiza, se experimenta a Dios. Es una relación prácticamente personal. Nadie puede experimentar la deidad a través de las demás personas. Es una experiencia personal, ¿sí? Entonces, todos estamos invitados a vivir ese tipo de experiencias, pero somos tan flojos, ¿sí? Somos tan flojos, por ejemplo, que si nosotros nos diéramos cuenta de lo que esta deidad que somos nosotros mismos, esta deidad nos pide para bien de que se pueda manifestar, te reirías, te cagarías de la risa, ¿sí? Completamente, porque no es absolutamente nada de lo que nosotros tenemos pensado. Entonces, pensando nosotros, teniendo esta idea tan absurda de que Dios es muy complicado, pues entonces desisto, ¿sí? Desisto de las prácticas, desisto de la búsqueda, desisto de esta experiencia. Entonces, es fácil, Dios está absolutamente en todo y en todos, ¿sí? Pero principalmente en todos, ¿sí? Entonces, la materia, todo lo que nosotros podamos ver a nuestro alrededor, es prácticamente parte de nuestra creación, ¿sí? Parte de nuestra creación en base, como ya te lo decía, a nuestras necesidades, ¿sí? Pero no es una necesidad divina, es una necesidad de la mente, ¿sí? Entonces, porque la mente, ¿sí? La mente, el análisis y todo se experimenta a través de la materia. Entonces, porque nuestra mente, pues, tiene como limitante nuestros sentidos, ¿sí? Todo lo que percibe nuestros sentidos, entonces es lo que la mente analítica entiende, ¿sí? Nuestro pensamiento se puede entender a través de nuestros sentidos y se descifra a través de nuestros sentidos. Pero más allá de eso, la mente analítica no lo entiende, ¿sí? Entonces, si el análisis, por ejemplo, solamente de la materia nos lleva a comprendernos a nosotros físicamente, entonces, ¿qué hay después de la materia? ¿Sí? Esto no lo comprendemos, no lo entendemos. No comprendemos cómo un pensamiento se puede materializar. Cuando nosotros nacimos, o antes de nacer, experimentamos la dualidad, vivíamos, pues sí, existíamos conectados con la fuente. Sentíamos la conexión con el amor. Y de repente experimentamos esta vida, esta tercera dimensión, y experimentamos ese rechazo a nosotros mismos, esa separación, y eso es lo que debemos de sanar, ese rechazo a nuestra divinidad para crear la vida que se nos dé la gana.
Así es, sí. Simple, simple. Sí, es, como te digo, es simple, ¿no? O sea, cuando nosotros entendemos la parte interna, ¿sí? Que además, por ejemplo, pues ya todo suena como cliché, ¿no? Así, busca en ti mismo, busca dentro de ti. Y todo así de, ¿qué? Hay pura mierda dentro de mí. Y no. Otro libro que me dice lo mismo, ¿no? Sí. Sí, todos dicen exactamente lo mismo, pero en realidad pocas son las personas que entienden lo que esto significa, ¿sí? Entonces, pocas son las personas que entendemos, ¿sí? Entonces, bueno, esto no ha sido de la noche a la mañana, pues, ¿sí? Esto no ha sido de la noche a la mañana. Sabes claramente el proceso que hay que seguir, que hay que pasar. Y para fortuna de muchos, por lo menos así lo veo yo, algunos tienen, por ejemplo, el tiempo a su favor. Unas personas, por ejemplo, toman conciencia a más temprana edad, ¿sí? Otras personas, por ejemplo, el cual es mi caso, pues tenemos que aventurarnos a una búsqueda, ¿sí? Tenemos que aventurarnos a una búsqueda porque, pues es que, ¿sabes? La situación es de que te encuentras mucho charlatán, ¿sí? Muchas personas, por ejemplo, que te dicen, no, mira, yo te voy a enseñar esto, yo te voy a enseñar lo otro, pero en realidad tienen sus propios intereses puestos. No, en realidad no es un servicio puesto al aprendizaje, a la evolución, al desarrollo personal, no lo es. Es mi desarrollo, mi evolución y todo, ¿sí? Todo lo demás, pero muy concerniente, por ejemplo, a su persona. Entonces, esto, a final de cuentas, pues no es de mucha ayuda que nosotros, por ejemplo, encontremos personas así. Sin embargo, como lo hemos venido comentando, siendo todo esto parte de mi propia proyección, parte de las telarañas, todas las telarañas que tengo yo. Entonces, conecto con gente de esta forma, de esta manera, hasta que poco a poco voy limpiando. Voy limpiando precisamente el hecho de ver con una gran dificultad el poder alcanzar una maestría. Y llamo maestría al dominio de tu propio ser, ¿sí? De tu propia mente. Poca gente, por ejemplo, experimenta el control mental, ¿sí? Para mí, por lo menos en base a la experiencia, no hay cosa alguna que pueda dominar la mente, sino es el espíritu, desde el propio espíritu. Exacto, entonces esta conexión entre mente y el ser, ¿no? Así es. ¿Sí? Entonces, esta conexión, por ejemplo, si se mantiene ecuánime, si se mantiene coherente, entonces las manifestaciones simplemente van a surgir. Tú lo has experimentado, ¿sí? Tú lo has vivido, gracias a que te has aferrado precisamente a este tipo de creencias, de nuevas creencias. Has desaprendido o has tirado a la basura, literalmente, porque te conozco y sé que has renunciado absolutamente a todo. Sí. Simplemente por querer vivir tu propia experiencia, ¿sí? Entonces, y desde ahí es como el ave fénix, ¿sí? Se autoconsume en su propio fuego para volver a renacer de sí mismo, de sus propias cenizas. Entonces, por eso las manifestaciones que ahora, por ejemplo, tú estás experimentando, vienen desde otra perspectiva completamente distinta, diferente. Creo que tú eres consciente, pero si tú te pudieras ver a través de mis ojos, te darías cuenta del grado de evolución, por ejemplo, que se puede alcanzar solamente por esto, solamente por vivir la experiencia de una conciencia, pero de una conciencia pura, de una conciencia, como te decía, ecuánime, de una conciencia coherente, ¿sí? Porque entonces
Has renunciado absolutamente a todo. Y ahora parece ser, no sé, a menos de que tú me digas lo contrario, pero parece ser que mientras más renuncias a todo, más te llega. ¡A huevo! Sí, claro, no mames. O sea, totalmente. Yo, y lo hice, renuncié a muchas cosas. Y la otra vez estaba reflexionando sobre esto porque en el punto más caótico de mi vida, yo ya no quería vivir. O sea, yo decía, me ponía a pensar, ¿cómo le haré para dejar de vivir? Porque me siento de la mierda. Y lo experimentaba. Yo vivía eso, de ya no querer vivir. Y cuando me di cuenta de o es no vivir, o es vivir como se me da la gana, dije, váyanse todos a la chingada. Yo voy a hacer lo que me nace hacer, pero desde mi alma. Y así lo estaba haciendo. ¿Y cuál ha sido tu experiencia entonces? Pues es que no hay otra forma de vivir. Esa experiencia es la experiencia con Dios, con lo que llaman Dios, que no saben ni siquiera lo que es. Claro, ahora tú lo has experimentado y te has entregado, por ejemplo, esa es la rendición absoluta. ¿Sí? Es vivo o muero, al final de cuentas, esa es la cuestión, ¿no? Pero si vivo, ¿cómo voy a vivir? Y si muero, ¿cómo voy a morir, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ambas cosas son el llamado a la vida. Ambas cosas. Debido, por ejemplo, bueno, si conocemos un poco, el hombre ha inventado la muerte. Entonces, nosotros, a final de cuentas, en algún punto de nuestra existencia, quizás pasen o crucen por nuestra mente pensamientos precisamente de no vivir, ¿no? De quererte quitar la vida. Precisamente por la gran desconexión que tenemos con nosotros mismos. ¿Sí? La gran desconexión, por ejemplo, cuando estamos completamente desconectados, no le podemos llamar vida a esto. ¿Sí? Esto es un caos. ¿Sí? Es un caos cuando nosotros, por ejemplo, no le ponemos orden. Es un tremendo caos. Pero cuando mandas toda la mierda, cuando por primera vez te decides vivir de la manera que tú quieres vivir y encontrar tu propia divinidad en ti, sin que nadie te imponga absolutamente nada, sin que nadie venga a precisamente imponerte un mapa mental sobre Dios, entonces estás benditamente a encontrar tu propia verdad. Sí, para mí es imposible experimentar a Dios como me habían dicho que era. Porque todo se trataba de conceptos, todo se trataba de la mente y todo se trataba de ego. Siempre que me hablaban de Dios, solamente me hablaban de ego. Sí. Y no se dan cuenta. Cuando estamos hablando de situaciones de problemas, estamos hablando de ego. Cuando estamos hablando de pecados, de conflictos, de castigos, todo eso es ego. Absolutamente todo eso es ego. Por ejemplo, bueno, de las prácticas que solíamos tener, ¿sí? Hace 2 años, cuando aún ibas ahí. Cuando estábamos practicando juntos, ¿verdad? Ahora practicamos, pero no estamos juntos, pero seguimos practicando exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, desde ahí la parte egoica de nosotros, por ejemplo, la mente quiere controlar todo, ¿sí? Quiere controlar todo y todo se intenta a través del miedo, a través del temor. Entonces, esta es la parte de un Dios llamado ego, en el cual, por ejemplo, muchas personas creemos y pensamos que es el Dios verdadero, ¿sí? El verdadero creador. Pero este ego solamente nos dice, eres malo, te has portado muy mal. Ajá. Siéntete culpable por eso. No mames. Carga con toda esta culpa, ¿sí?
¿Y por cuántos años, pues? ¿Sí? ¿Cuántos años, por ejemplo, una persona puede cargar con una culpa? ¿Por cuánto tiempo? A veces personas, por ejemplo, que nacen, se sienten culpables y cargan con esa culpa de haber nacido, ¿sí? Hasta su muerte. Entonces, ¿dónde hubo esa liberación? ¿Dónde estaba Dios en ese momento, no? ¿Sí? ¿Por qué me has abandonado? Que no te abandona, tío. Entonces, ¿por qué me has abandonado? Y es la gran pregunta. Y no hay una respuesta. Entonces, sin embargo, es el ego que se manifiesta a través de nuestros pensamientos, sobre todo lo que viene siendo de dolor, ¿sí? Todo lo que viene siendo dolor, pena, culpabilidad, miedo. Entonces, todo lo que impone el ego siempre nos va a dar miedo. Siempre nos va a meter en problemas, en conflictos, conflictos existenciales. ¿Sí? El pensar, por ejemplo, ¿para qué estoy vivo, cabrón? ¿Para qué vivo ahorita si de todos modos en unos cuantos años más me va a cargar la chingada? Eso digo con mi cama. ¿Por qué tiendo mi cama hace rato me voy a dormir, güey? No tiene sentido. Sí. No tiene sentido excepto por una cosa, la disciplina. ¿Sí? Porque visto está, por ejemplo, que nosotros actuamos en base a creencias y actuamos en base a nuestro propio mapa mental. Hace algunos instantes lo platicábamos. Tú vivías en un cuarto muy pequeño, ¿sí? Eso... Mi baño sin puerta, mi ropa a un lado de la cama, no había espacio ni siquiera para estirar. ¿Sí? Entonces ahora observa la expansión. ¿Sí? Cuando nosotros nos volvemos disciplinados, creo que tú lo has experimentado. Si no, hazme el comentario al respecto, ¿no? Pero creo que tú lo has experimentado. Que cuando en muchas de las ocasiones te hacen falta las ganas, la disciplina te salva. Sí, yo veo la disciplina más como esto de serte fiel a ti mismo. Sí, así es. Entonces hay que tener la cama. Eso no lo voy a atender nunca, ¿eh? Ya lo intenté, no, muchas gracias. Pero hay que ser muy conscientes de esta expansión que podemos crear, siendo fieles a nosotros mismos, siendo disciplinados. Exactamente, esa es la verdadera disciplina, cuando te eres fiel a ti. O sea, una fidelidad, y no quiero que esto se malinterprete, porque una fidelidad a ti mismo es precisamente no hacerlo. ¿Sí? O sea, ¿para qué chingo la atiendo? No la atiendas. O sea, si así te sientes bien, si así sientes que te puedes expandir, pues entonces no la atiendas. O sea, no pasa absolutamente nada. Al final de cuentas, es tu vida y nadie tiene el derecho de venirte a decir cómo tienes que vivir. Porque eso ya lo pasaste, ya lo viviste. ¿Sí? Y no funcionó, además. ¿Sabes? Entonces, ahora simplemente vives desde la libertad. Desde la libertad de poder decidir por ti mismo si lo haces o no lo haces. Y que a final de cuentas, todo cuanto tú estás viviendo y pensando y todas tus proyecciones y todas tus creaciones, entonces, son parte de ti, son parte de tu propia conciencia y son parte de una forma que yo le llamo estilo de vida, de cómo tú quieres vivir tu vida. Y si así te funciona, que he visto hasta que sí, entonces, pues hazlo, ¿no? Claro. Hazlo, porque a lo mejor gente que tendemos la cama no nos va tan bien, pues. La clave es no tender la cama. Conclusión del tema. Es no tender, ya dejándonos de bromas,
es no tender la cama, pero si yo lo elijo, trabajo todos los días de la semana en chinga y creo algo así de chingón. Sí. Y esa es la disciplina que dices. Sí, o a lo mejor, por ejemplo, digo, cuando las proyecciones y las manifestaciones pueden llegar a tal grado que puedes manifestar a alguien que te la atina todos los días, ¿sí? No necesariamente lo tienes que hacer tú. Entonces, pero esa es una manifestación tuya, ¿sí? Entonces, digo, en la vida absolutamente nada está dicho, absolutamente nada. Hay quienes, por ejemplo, tienen los recursos para pagarle a alguien para que la atienda. Hay, por ejemplo, personas que como parte de su propia disciplina, siendo las dos cosas disciplinas, la atienden ellos mismos o simplemente no se atiende, ¿sí? Porque a lo mejor se tiene otra disciplina completamente distinta, diferente. Es decir, prefiero que la cama se quede así para entonces yo levantarme temprano y enfocarme en los proyectos que verdaderamente me van a solucionar algunas otras situaciones para eventualmente regresar a la cama que se tienda. Tener a alguien, ¿verdad? En base a mi disciplina, al enfoque que yo tengo, a lo que yo quiero hacer en este momento. Y todo es parte exactamente de lo mismo, ¿sí? Nosotros, a final de cuentas, en una ocasión te lo comenté, la vida es como una rueda de la fortuna. O sea, tú eliges exactamente el vagón donde quieres subirte. Y entonces, dependiendo de qué tan enorme esté la rueda de la fortuna, te das la vuelta o de qué tan rápido. Entonces, te bajas, te subes y te bajas exactamente en el mismo punto, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo diferente? Fue la vuelta, ¿sí? Fue la experiencia de haberte subido. Entonces, la experiencia de no haberte subido previo, ¿sí? O antes, entonces te subes, ahora tienes la experiencia de la vuelta que ha dado precisamente esta rueda de la fortuna. Te puedes bajar y seguir caminando o te puedes subir a otro vagón, siendo parte exactamente de lo mismo. Nosotros hacemos muchas cosas simplemente por la experiencia, para experimentarnos. Y a final de cuentas terminar exactamente donde mismo. Exactamente ahora con toda esta experiencia, pero este tipo de experiencias, por ejemplo, me van a ayudar a mí a decidir ahora cómo quiero proyectar. ¿Me quiero volver a subir a otro vagón o simplemente estoy harto de subirme y dar tantas vueltas cuando a lo mejor es más chingón caminar, ¿no? ¿Sí? O experimentar no la vista, porque te subes a la rueda de la fortuna y desde arriba puedes ver el panorama completo, sino ahora, por ejemplo, una vez que te bajas de esta rueda de la fortuna, entonces ya no ves solamente el panorama, puedes ir y visitar lo que has visto desde las alturas y entonces tener la experiencia de visitar ese tipo de lugares que antes solamente podrías ver a lo lejos o incluso de una forma mental. Somos libres, todos somos libres, pero la mayoría no elegimos experimentarlo. No elegimos experimentar la libertad. Ajá, porque la libertad es una experiencia interna. Y eso quiere decir que está dentro de mí. Y si yo no quiero experimentarla, pues es por falta de valor. Porque ahí está. Sí. Ya está, ya no tienes que buscarla en otro lugar. No tienes que viajar al otro lado del mundo para experimentar esa libertad, porque está dentro de ti. Y has mencionado una palabra clave, valor. O sea, este camino, y como tú ya lo has experimentado, este camino es de valientes. Sí. ¿Sí? Este camino es de valientes. No cualquier persona, como te lo comentaba, renuncia a todo. No cualquier persona se rinde ante todo. Y solamente el más valiente es el que sobrevive aquí. La valentía
no porque nos vamos a aventar, por ejemplo, a la lucha o a la guerra, ¿no? O sea, nada, no tiene absolutamente nada que ver con eso, sino que de repente se requiere mucho valor para conocerse a sí mismo, porque vamos a experimentar la parte más oscura de nosotros mismos. Nos vamos vamos a conocer, por ejemplo, que estos infiernos y estos demonios, de los cuales tanto se habla, residen en mí. ¿Sí? Son mis propias creaciones, son mis propios pensamientos los que me hacen vivir en un verdadero infierno. Y que estos pensamientos, por ejemplo, te pueden precisamente orillar a decirte, ya no quiero esta vida. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Y esto es de valientes, porque verme de frente o ver de frente mis miedos o ver de frente mis propios demonios y mis propios infiernos, digo, se requiere mucho valor para hacer eso. Pero si al final de cuentas no conocemos nuestra parte más oscura, nunca vamos a conocer nuestra parte más luminosa. Exactamente. Por eso se llama somos. Porque somos lo incluye todo. Somos oscuridad y somos luz. No somos solamente luz. Y esa es la dualidad. Es que yo soy una cosa y no soy la otra. Carajo, eres todo. Y eso es lo más chingón. Pero está el juicio de que la oscuridad está mal, experimentarla. Y no, ya la he experimentado y la neta es que es hermosa, cabrón. O sea, experimentar el miedo más grande que he tenido es genial. O sea, experimentar esto, por ejemplo, a mí me da mucho miedo esto nuevo que estoy creando, esto de Somos, pero no mames, o sea... Estás utilizando, por ejemplo, se puede decir, tus pensamientos, tu miedo, tu energía que te provoca este miedo, esta adrenalina que provoca el miedo, ¿sí? La estás utilizando de una forma creativa, ya no de una forma destructiva, ¿sí? Entonces, aquí es donde nosotros, por ejemplo, nos confundimos. Estas lámparas, por ejemplo, que están aquí a nuestro alrededor, tienen una polaridad positiva y otra negativa, ¿sí? Lo más tonto, por ejemplo, que nosotros pensamos es que la polaridad negativa es mala, ¿sí? Pero sin la polaridad negativa, estas lámparas no prenden. Sin una polaridad negativa, tu carro no enciende. Sin una polaridad negativa, nada trabaja, ni siquiera nosotros, ¿sí? Entonces, sin embargo, a que todos tenemos un juicio con respecto al polo negativo, ¿sí? Pensando que este polo negativo es la negatividad, ¿sí? Pensando que este polo negativo es malo. Entonces aquí es donde viene mi juicio. Y como el polo negativo es malo, pues entonces no me quiero enfrentar, no lo quiero conocer, ¿sí? Porque no sé qué es lo que me vaya a encontrar ahí. Entonces, pero viviendo desde este punto, estamos incompletos. No encendemos, porque nos hace falta precisamente conocer nuestro polo negativo. Dios es el polo positivo. Nosotros somos el polo negativo de Dios, ¿sí? Entonces, en otras palabras, Dios nos necesita a nosotros para que Él pueda existir y nosotros lo necesitamos a Él para que Él pueda existir. Si nosotros simplemente, Dios pierde todo propósito, ¿sí? Y nosotros sin Dios pasa exactamente lo mismo, pierde todo propósito. Nosotros incluso, por ejemplo, físicamente, positivo, pies negativo, ¿sí? Cabeza positivo, pies negativo. Entonces, tenemos siempre los dos polos, necesitamos los dos polos, por lo menos en un mundo dual, ¿sí? Si, por ejemplo, si nosotros nos experimentáramos en Dios mismo, no necesitaríamos ya de polos, ¿sí? Pero necesitamos de polos, el positivo Dios, negativo nosotros, para bien de podernos experimentar duales, separados. Sí, porque el Dios tiene un propósito, que es
el mismo que el de nosotros, porque nosotros somos un fractal de Dios, somos una gota del mar. Y este propósito es el de conocerse a sí mismo. Y no me refiero a la parte solamente mental. Va mucho más allá de entender el quién eres. Tiene que ver con el ser. Entonces tiene que ver con todo esto que tú estás experimentando. Ese conocer, esa experiencia, ese es el propósito de Dios. Y si nosotros nos estamos experimentando todo el tiempo, pues estamos cumpliendo con el propósito de Dios. Y experimentarnos estoy viendo las proyecciones que estoy creando a través de mí, o sea, no solamente así como los ojos hacia afuera, sino que desde adentro hacia afuera, esa es la verdadera experiencia, interior, exterior. Una experiencia en la que no haya conexión con el interior no es una experiencia de conciencia, no es el propósito, no es a lo que venimos a experimentar. Claro. Sí, completamente de acuerdo. Cabe mencionar, por ejemplo, que más que la pregunta de quién soy, valdría más bien la pena preguntarse ¿qué soy? Exactamente. ¿Qué soy? Ya se expande más eso, porque el quién es como, nada más esto. Porque cuando nosotros preguntamos quién, entonces pues nos estamos casando prácticamente con el personaje. Y si estamos hablando de expansión y estamos hablando de evolución, pues entonces debemos de saber perfectamente qué es lo que somos. Que de hecho, por ejemplo, si nosotros hacemos esta misma pregunta a una persona, de repente las personas se quedan patinando. Y cuando tú le preguntas a una persona ¿qué eres?, entonces te tratan de describir el ego, ¿sí? O sea, tu ego, tu cuerpo, el personaje. Te dicen, pues soy fulano de tal, mido tanto, peso tanto, etcétera, ¿no? Entonces, soy licenciado. Ya como dato adicional, ¿no? Sí. Entonces, están definiendo prácticamente el ego. Ajá. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos la pregunta, ¿qué es lo que verdaderamente somos o qué somos? Entonces, comenzamos precisamente a patinar porque no es una pregunta que normalmente nos hagamos a nosotros mismos. Nuestro pensamiento se queda patinando en lo superficial. Todo, a final de cuentas, tú lo mencionaste, todas las experiencias las deberíamos de vivir primeramente desde lo interno para que entonces todo esto tenga sentido. Para entonces que sea una experiencia completa, que viene de que nosotros, por ejemplo, podamos evolucionar y llevarnos este aprendizaje. Si hemos de regresar, por ejemplo, nuevamente a tener una experiencia humana, pues entonces la experiencia de una vida pasada, pues entonces ya la tengo ahora en esta, que era también algo de lo que comentábamos antes de esta grabación. Entonces, todas mis células contienen memorias y esas memorias, por ejemplo, no solamente son de esta vida, sino pueden ser de otras. Entonces, en esta gran fidelidad, por ejemplo, que yo tengo con mis historias, pierdo de vista precisamente lo que verdaderamente yo soy, pensando que soy mis historias, ¿sí? Entonces, esa es parte de la evolución, pero no es la historia. A final de cuentas, como te decía, pues es como nosotros nos experimentamos. Experimentamos el mundo, nuestro mundo. Nosotros lo hemos pedido de esta forma, de esta manera. Hay muchas analogías, muchas historias al respecto. Por ejemplo, nosotros tenemos una mente que es dual, ¿sí? Que normalmente en esta dualidad emite juicios, está arriba, abajo, a un lado, al otro, está frío, caliente, etcétera, ¿no? Y a través de esta dualidad nos experimentamos y nos creemos esta dualidad. Sin embargo, la dualidad solamente es parte de una experiencia y de una experiencia
que nosotros mismos hemos pedido. Cuando nosotros entramos precisamente en esta dualidad, dudamos. Ahora, por ejemplo, esta dualidad, algo que pueda representar un propio infierno, es tomar una decisión. Y normalmente cuando tengo 2 o más opciones, entonces, ¿qué hago? ¿Me voy, me quedo, me divorcio, sigo casado, salgo o no salgo, me pongo el cubrebocas o no me lo pongo, ¿sabes? Entonces, entramos en esta controversia, en una controversia interna, puesto que tenemos que tomar una decisión. Y no estoy apto, por ejemplo, para decidir. No es que no pueda decidir, sino que esa no es mi costumbre. No estoy listo, preparado para tomar decisiones, porque si lo estuviera, dejaría de dudar cuando las tomo, ¿sí? Claro. Entonces, siempre ya sabes, así de, ¿habré tomado la mejor decisión? ¿Habré hecho lo mejor que he podido? ¿Será la mujer de mi vida? Ajá. ¿O el hombre de mis sueños? ¿No? Entonces, y cuando nosotros volvemos precisamente a nuestra unidad, es precisamente cuando estamos plenos, cuando estamos felices, cuando todo está cubierto. Tus necesidades básicas están cubiertas, te sientes feliz, esta parte de la felicidad. Aquí no existe absolutamente nada, no te preocupa nada, no tienes que tomar decisiones, estás viviendo desde la unidad. Ajá, sí, porque el alma siempre tiene una sola decisión y la mente tiene un chingo. Exacto. Entonces, por ejemplo, este podcast era un hecho. Desde hace 2 años yo quería crear este podcast. 2 años es un chingo y apenas está saliendo. Bueno, si lo subo, ¿verdad? La otra vez lo grabamos y no se subió. Y nunca se subió, así que ya habíamos hecho un intento. Segundo intento, vamos a ver si esta vez es la vencida. Y bueno, esta experiencia de crear algo nuevo, pues ya está, hay certeza en el alma. Ya desde hace mucho tiempo sé que esto es algo que tengo muchas ganas de crear, pero la mente, como no estaba tan conectado conmigo mismo, 2 años para que esto se haga realidad, gracias a la desconexión conmigo mismo. Así que me agradezco a mí mismo por conectar conmigo y hacer esto que anhela mi alma. Porque solamente hay una decisión siempre y la tiene el alma. Pero la mente, pues, no sabe. Así que hay que alinear esto. Exacto. Sí, mira, no te sientas tan mal. Yo tengo toda mi vida yo frustrándome por 2 años, güey, y luego gente de 80 años, güey, que ni siquiera ha conectado una sola vez consigo. Güey. Exacto. Sí, entonces, a final de cuentas, pues, el tiempo es relativo. El tiempo es muy relativo para la mente, ¿sí? Nada aparece antes ni después del momento justo. Acostúmbrate a eso. Sí, o sea, todos los tiempos son perfectos. Entonces, nuestra alma, como lo dices, nuestro espíritu, no conoce el tiempo ni el espacio, ¿sí? Entonces, esto para ti pudo haber sido, e incluso para mí pudo haber sido un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? Entonces, no se tiene la experiencia. Por ejemplo, comentábamos precisamente ayer con un amigo que tiene que haber una inversión, una inversión para conocer, una inversión para conocerte. Estarás de acuerdo conmigo, o sea, no es gratis, ¿sí? O sea, las mejores cosas de la vida cuestan. Lo mejor de la vida cuesta. Y hay que pagar un precio porque estamos en este mundo sin ser de este mundo, ¿sí? Pero hay que pagar el precio que nos pide este mundo. Entonces, esto es el significado, por ejemplo, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, hay que pagarle el impuesto al César,
hay que pagar lo que la materia me está exigiendo y pidiendo, que es precisamente un pago, una inversión. Y precisamente lo has experimentado. Cuando nosotros no queremos pagar ese precio y cuando nos cobran con intereses, claro, ¿sí? Nos cobran con intereses. Entonces va a venir una experiencia donde tú, por ejemplo, no quiero gastar, supongamos, ¿no? Decir algo. No quiero gastar 1,000 pesos en un curso, no quiero gastar en la educación, en mi propia educación, en educación, por ejemplo, que es muy necesaria para seguir avanzando, desarrollándome, etcétera, ¿no? Y luego la vida te va a decir, ok, mira, la cajeteaste tantas veces, ¿sí? Y de estas, supongamos, estas 5 veces, cada una de las veces que la has regado son 1,000 pesos, ¿sí? Entonces, la vida sabe perfectamente lo que cuesta. Lo que cuesta ser vivida. Entonces, cuando nosotros tomamos esa conciencia, no te pesa invertir, porque es al final de cuentas una inversión. ¿Para qué? Es parte exactamente de lo mismo. Es parte de nuestra evolución, de nuestro crecimiento. Si nosotros no invertimos en nosotros mismos, y no hablo propiamente en una cuestión económica, porque recordemos que el tiempo es oro, ¿sí? Sí. Que el tiempo es oro. Entonces, a veces se nos pide oro, invertir nuestro propio tiempo para entonces poder lograr algo. A veces, y también creo que tú lo has experimentado, que el tiempo que se te pide es simplemente agarrarte una silla y quedarte quieto, en paz, pensando, ¿sí? Concientizando más que pensar, concientizándote para entonces después concientizar al pensamiento. Y a veces pasan horas y horas y horas y parece que nada está sucediendo, ¿sí? Y esa es la inversión, ¿sí? Esa es la inversión. Y cuando das, se te prende el foquito de la iluminación, ¡pum! De repente comienzan las revelaciones. Ahora ya sé por dónde, ahora ya sé qué. Entonces simplemente me dejo fluir y el cómo va a aparecer. Y aparece solo. Con esto vamos a concluir el primer episodio. Entonces, muchas gracias por estar aquí, Alex. Y pues, últimas palabras. Bueno, ha sido un verdadero placer. Sabes que podría ya durar, Yo también, no. podríamos durar horas y horas, como siempre que nos juntamos, platicamos, muy extenso. Que la batería... Sí, no, te juro que le seguíamos. Ok, no, está bien. Muy bien. No, es simplemente agradecerte, ¿sí? Muchísimas gracias por tu invitación y te deseo todo el éxito en este nuevo emprendimiento. Sé que te va a ir muy bien. Gracias. Te voy a invitar varias veces porque hay mucho que compartir. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Mago. ¿Qué onda? Oye, pues ya terminó el episodio de Somos y si te gustó, suscríbete. Y si no quieres hacerlo, no hay ningún problema. Eres libre. Entonces, te voy a dejar más contenido para que sigas disfrutándolo. Nos vemos pronto.